Bien, vamos a poquito. Esperemos que no seamos muchos. ¿Cómo les va a los que recién llegaron? La idea más que nada, ahora como para arrancar y tener más o menos una idea de cómo vienen, en principio sería a encarar un poquito lo que son los primeros TPs, o sea, más específicamente lo que es TP 9, 10 y 11, que me comenten un poquito a ver qué onda, en qué andan con esos textos, qué les cuesta, qué les cerró más, así como que quiero en principio saber de su lado, antes de poder dar como explicaciones detalladas de cada uno de estos TPs y después, obviamente, ahondar con complejo de Edipo y narcisismo, ¿sí? En principio por ahí quería como arrancar. Tommy, podemos. Uy, Brune, no te escucho bien. Ahí me escuchás bien. Sí, ahora sí. Ok. No, te preguntaba si ya podíamos consultarte o esperamos un toque. Sí, sí, o sea, a mí me gustaría saber también las dudas que tienen, pero sobre todo también qué les cerró de cada TP, como para ver dónde apuntar más que nada. Ok. Yo, o sea, con el TP, los primeros TPs, el 9 y el 10, no tengo problemas. Lo que a mí me cuesta tal vez es armar como una definición de, o sea, viendo el programa, ¿no? De pulsión parcial, objeto parcial, satisfacción parcial y todo eso es como que no lo, o sea, tengo una definición de pulsión parcial, pero no sé si estará bien. A ver, Y, más, decime, dale, a ver. a ver, ahí te digo. Dame un segundo que lo busco. Bueno, de paso también los demás, si tienen alguna duda en particular, también díganla, no hay problema. Sí, Mari. Hola, recién me uno. Yo me enfoqué mucho en las unidades que me van a tomar, tipo las más complicadas, como Sí. narcisismo, pulsiones y destino de pulsión, pero así repasando me di cuenta que me está costando mucho tres ensayos, porque como que asumí que lo sabía y Ujú. me puse a tratar de entender tipo las características de la sexualidad infantil eh, y ponerle el modelo del chupeteo, las características del modelo del chupeteo, y es como que siento que me va a costar reformular una respuesta. Mm, bien, o sea, tu problema más que nada es cómo encarar la respuesta para el examen, no tanto entender el texto en sí. Claro, y también es como que se me confunden mucho las cosas. Y ponele, también me gustaría saber en qué momento ponele artículo lo del perverso polimorfo, lo del periodo de latencia. O sea, ¿esto entraría también ahí? O sea, ¿lo puedo como definir? Sí, 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 obvio, todo lo que es conceptualmente hablando de sexualidad infantil entra dentro de las esterilizaciones. O sea, vos podés usar todo ese material para responder. O sea, Ah, o sea, ponele autoerotismo, periodo de latencia, no sé, lo del perverso polimorfo, todo eso lo puedo usar. sí, sí, obvio, todo eso lo puedes usar. Pero partiendo de qué, por ejemplo. Y por ahí, si te preguntan las características de la sexualidad infantil y explicar una esterilización, y vos querés usar el chupeteo, podés usar todos esos conceptos tranquilamente como para conceptualizar bien lo que es la sexualidad en los primeros años de vida, ¿sí? Más específicamente justo en las primeras etapas, que es donde Freud conceptualiza al niño como el perverso polimorfo, ¿sí? Con estas de las cuestiones de las pulsiones parciales, el cuerpo parcializado, que que la sexualidad sea autoerótica, que nazca por apuntalamiento, todo eso básicamente, ¿sí? Como para...
Ok, lo está. tengas en cuenta para una respuesta. Sí, Brune, ¿qué onda? ¿Lo pudiste encontrar, lo de pulsiones parciales? Sí, ¿Para sí, verlo? acá lo encontré. A ver. Lo que yo tengo es que dice que las pulsiones parciales están divididas en partes, Ujú. está dividida en partes en la sexualidad y después Sí. dice, hay predominio de una zona, eso no significa que las otras no están, pero no sé si eso estará bien. No, sí, está muy bien. O sea, en cada pulsión parcial sí hay un predominio de una zona en específico, ya sea la boca, las manos, eh, la vista, o sea, eso es lo que caracteriza más que nada las pulsiones parciales. Ah, ok. Eh, y que Ok. sean inconexas una con la otra, o sea, no tienen relaciones entre ellas. ¿Sí? Ah, ok. Y después con, o sea, respecto al objeto parcial, eso sí que no tengo una definición y no sé, o sea, yo leí los textos, pero no encontré si da una definición exacta de eso o en dónde estaba. Sí. De lo objeto parcializado. Ujú. Sí, más que nada es lo que viene a connotación de lo que es la zona erógena, Ah, básicamente. O sea, ok. no te enrosques tanto porque es Ah, listo, simplemente eso. O sea, no es para enroscarse tanto con eso. listo. Por ahí confunde, pero bueno, vas siempre todo al lado de lo mismo. Objeto parcializado, zona erógena. Ok, Es básicamente lo cuerpo mismo. parcializado también. Cuerpo parcializado es que ustedes por ahí lo van a entender mejor en lo que es introducción al narcisismo, que es esta idea de que el cuerpo está fragmentado en satisfacciones, ¿sí? No está todo organizado bajo un primado genital como sucede en la adultez. Ah, ok, listo. Gracias, Tommy. O sea, son sinónimos de objeto parcializado y zona erógena. Sí, sí, son sinónimos porque al estar caracterizada la sexualidad infantil, en tanto cada pulsión tiene una primacía en una zona erógena en particular, sí, tiene este carácter de, o sea, si mencionas una cosa, estás mencionando la otra al mismo tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda más con tres ensayos? ¿Algo en particular? Tommy, ¿cómo vas? Yo tengo una duda ahí. Sí, Sería tres ensayos, las aberraciones sexuales. sí. Cuando dice transgresiones, ¿no? ¿A qué se Sí. está refiriendo? O sea, ¿qué transgresiones serían, por ejemplo? Transgresiones básicamente es salirse de la norma. O sea, Ok, son todas estas prácticas sexuales que están por fuera de lo que es la normativa de la opinión popular, que es todo esto de alejarse de los fines reproductivos, que esté siempre ubicada en un objeto externo que es justamente la otra persona de otro sexo. Básicamente todo lo que es la característica de la sexualidad infantil. O sea, todas las perversiones están ubicadas justamente en las prácticas sexuales ok, infantiles, que ok. transgreden esa normativa. ¿Sí? Sí, porque dice que es como que un ingrediente que raramente falta en las personas sanas. O sea, esto es cuando, no sé, cuando como ejemplo, el bebé que nace es un perverso polimorfo, como decíamos, porque Sí. tiene esas transgresiones, ¿puede ser? O sea, no, igual, ojo, no nace con las perversiones en sí. Estas Ok, se generan por apuntalamiento, o sea, en principio nacen como pulsiones de autoconservación. ok, ¿Sí? No los quiero complicar más, pero primero nacen como con una finalidad de conservar la vida y después esas satisfacciones que Ah, van, sí. Sí, que habla de la transpolan, nutrición. claro, que después se Ok, vuelven pulsiones sexuales, se independizan justamente de esa funcionalidad. ahí va. ¿Sí? Genial, gracias. Sí. Bien. No sé quién estaba primero, estaba Mari o Brune, parece que estaba Mari primero. Entonces, o sea, las características de la sexualidad infantil serían, o sea, las concretas, no la del cuerpo parcializado y todas las concretas. Claro, sí, o sea, usted más que nada cuando les pregunten de caracterización de la sexualidad infantil, enfóquense en que las pulsiones parcializadas primero y sexuales nacen por apuntalamiento, que es al principio nacen como
cuestiones de conservación de la vida, o sea, de mantenerse con vida. Por ejemplo, el chupeteo en principio nace como la necesidad de comer, de nutrirte, de mantenerte alimentado, pues si no te morís si no comes. Y esa satisfacción después se independiza de la funcionalidad de la nutrición y solamente busca un placer por sí solo, que es justamente el succionar con fricción. Después tenés que la característica del autoerotismo y después que cada pulsión está bajo el gobierno de una zona erógena en particular. Y esas son las tres características que no pueden faltar a la hora de caracterizar la sexualidad infantil. Después usen como modelo el chupeteo porque es como lo más gráfico y lo mejor que tienen ustedes para trabajar con eso. Creo, y va Bruna ahora. No sé Sí. si igual respondí justo la duda que tenías, Mari, perdón. Sí, digo una última cosa y ya estaría. Sí. Entonces, o sea, ¿cuál sería la conexión de, tipo, hablo de las características de la sexualidad infantil, Uh-huh. pero ¿por qué salto, tipo, a pulsiones, a caracterizar las pulsiones parciales? Porque justamente son como el eje de toda la sexualidad infantil. O sea, si las pulsiones son parciales en la sexualidad infantil, ¿sí? Esa es como la característica de la sexualidad infantil en principio. Después, cada una de las pulsiones se van a subordinar todas al primado genital, ¿sí? No sé si O se entiende sea, bien la función de parcialidad. Como parcialidad en sentido de que no hay todavía un ente que organice a todas esas pulsiones, sino que cada una es anárquica, ¿sí? Cada una funciona a su manera, como quiere y cuando quiere, básicamente. ok, ahí está. ¿Sí? Sí, sí, sí. Como para que se entienda lo más simple posible. Bien, ahora sí, Brune. Yo tenía una duda con lo del primer dualismo pulsional. Ahí serían lo de las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales, ¿no? Claro, Ok. claro, claro, exactamente. O sea, eso, cómo lo puedo enlazar igual? Porque no, o sea, no, me queda muy suelto, digamos. No sé en dónde nombrarlas de autoconservación. Podés, o sea, utilizar el modelo de 3 ensayos con respecto a esto del apuntalamiento, ¿sí? En Ah, ok. sentido de que las pulsiones de autoconservación siempre tienen la finalidad de conservar la vida del Ujú. sujeto, ¿sí? Y justamente muchas veces esas situaciones llevan satisfacción, una satisfacción que después se desprende justamente de esa funcionalidad que es la conservación de la vida. Y Ok. nacen ahí las pulsiones sexuales. Sexuales, ahí está el factor constitutivo que después vamos a ver con respecto a lo que es la fantasía, que las pulsiones sexuales no nacen ya con la persona, sino son innatas, sino que se van constituyendo y se van desarrollando, ¿sí? Algunas Ok, predominan más que otras, pero en principio uno no nace con ese tipo de pulsiones en el organismo. ok, gracias. Bien. ¿Alguna duda más con respecto a pulsiones o algo en particular? Sí, Pame, justo, lo que decís está buenísimo. Eso de la organización pulsional viene con la creación de los diques anímicos. Sí, en principio está la sofocación de esas pulsiones y dar lugar al periodo de latencia, y después brinda el escenario ideal, que es justamente la pubertad y la madurez sexual, que llevan a que todas esas pulsiones antes anárquicas, que cada una funciona con su propia organización, no organización como tal, sino con su propia funcionalidad y su propia meta y su propia fuente, su propio objeto, ahora todas están subordinadas bajo la lógica de la reproductividad y la estimulación genital. Por ejemplo, vamos al caso de la estimulación oral. En principio, el bebé básicamente es succionar con fricción y con ritmo cada objeto que se lleva a la boca. En el caso de la adultez, eso ya estaría más del lado de la estimulación genital, acompañado con la estimulación genital y con una finalidad reproductiva, ¿sí? Para que usted tenga una idea, en lo que sería el besar a otra persona y después posteriormente tener, podríamos decir, una estimulación genital acompañada de eso, ¿sí?
No sé si quedó bien claro, pero del proceso de sublimación, sí, también. El proceso de sublimación viene de la mano justamente con la cuestión del periodo de latencia, justamente. Bien. ¿Alguna duda más por ahí para no irnos tan por las ramas, para tener más o menos un orden? Con respecto a 3 ensayos, a pulsiones. Yo tengo una duda con, pero ya es del TP11, pero bueno, es de Sí. pulsión igual. Uh-huh. Yo tengo la duda de una pregunta que nos había dicho mi profe de que podía ser una pregunta de parcial, y es Sí. ¿cuál es la novedad entre el texto de Emma y el de ahora, el de conceptos, o sea, el del TP11? Uh-huh. Y puede ser, o sea, yo más o menos que armé una, o sea, la respuesta en mi cabeza de cómo podría responderlo. A Y ver. es que puede ser que en el texto de Emma, ella estaba, o sea, bueno, bajo la compulsión de no poder ir sola a una tienda, Uh-huh. eh, y que toda esa libido, o sea, había quedado fijada en esa etapa infantil de lo que le había pasado con el pastelero. Sí. Eh, y se produce toda esa fantasía de que, bueno, cuando ella entra a la tienda sale corriendo porque creía que los chicos que trabajaban ahí se estaban riendo de su vestido y demás. Algo así más o menos. A ver, no tanto como una fantasía, sí puede ser un malentendido que por ahí despierta un recuerdo que justamente es el retorno de lo reprimido, que está, o sea, justamente en el caso de Emma tenemos el factor accidental bien reflejado, que es esta cuestión de una vivencia infantil de carácter sexual que sucede justamente en la infancia, que es el caso con el panadero, que cae en el olvido, pero después retorna y con muchísima más fuerza con la llegada de la madurez sexual, en el caso de Emma justamente, que es todo este retorno a lo reprimido, que es como el primer paradigma que tiene Freud para explicar la etiología de la neurosis, que el factor accidental es como lo más predominante a la hora de poder entender cómo surge el síntoma. En el caso de la fantasía, acá hay una distinción con respecto a la idea de que Freud empieza un poco a dudar de la alta frecuencia que tienen este tipo de vivencias traídas por sus propios pacientes, que justamente más que nada la asocia con la seducción de parte de un adulto, ¿sí? Justamente como sucede en el caso de Emma. Seducción de parte de un adulto, podríamos decirlo literalmente abusos, o sea, Freud no duda de la veracidad de todo eso, no duda que algunos casos hayan sido reales, pero lo que sí Freud empieza a plantear es la idea de que la alta frecuencia por ahí no puede ser, estadísticamente no puede ser posible que le haya sucedido a tanta gente en simultáneo, y da la posibilidad de que estas sean fantasías que vengan a encubrir una verdadera práctica sexual detrás, ¿sí? Que venga a encubrir algo, que sea simplemente una pantalla, algo que funcione como sustituto de algo, justamente este tipo de fantasías. Lo que después Freud empieza a diagramar una complejidad aún mayor con respecto a la teología de la neurosis, que viene un poco de la mano con todo el recorrido que va a hacer con respecto, bueno, qué predominancia tienen y el tema de la práctica sexual dentro de la teología de la neurosis. Y ahora va a determinar que el factor accidental tiene que estar, sí. Por ahí me estoy complicando mucho yo también con la respuesta. Sí, o sea, yo no entiendo entonces si, o sea, es mentira que le pasó todo eso, o sea, ella se lo armó. En el caso de Emma en particular no sé, pero, o sea, lo que Freud plantea es que puedan ser invenciones de recuerdos, o sea, que puedan ser recuerdos por ahí sobreexagerados o Ajá, simplemente invenciones infantiles, obviamente recuerdos infantiles que por ahí no tienen tanto detalle en sí, porque justamente por ahí sucedieron en épocas muy tempranas de la vida, o sea, en edades muy chicas. sí. Y en principio Freud plantea la suposición de que vienen a ser como una especie de encubridores de una práctica sexual que sí se quiso llevar adelante,
pero que Ujú, se reprimió, ¿sí? En ok. sentido, que nosotros vamos a poder entender un poco toda la direccionalidad que toma la formación de síntoma con respecto a la fantasía como intermediario entre lo traumático y la formación de síntomas. Eh, Obviamente esto encubridores no en sentido de que esto, véanlo más que nada como comparativa del sueño, en el sentido como si fuera una especie de contenido manifiesto, algo que se pone por delante y tapa lo latente, lo que está detrás, justamente viene a colación de eso. O sea, tómelo por ese lado, más que nada lo que son el desarrollo de las fantasías. Y ahora también vamos a entender un poco con respecto a la predominancia que tienen las pulsiones dentro de, y la práctica sexual más específicamente en la formación de la neurosis, que es justamente el pasaje de lo accidental, o sea, de la vivencia traumática infantil hacia lo que es el infantilismo de la sexualidad. Que justamente a muchos me vinieron a preguntar justamente por este punto y también están muchos justamente por eso. Eh, este pasaje se da justamente por eso, porque por ahí empieza a perder peso el factor externo, justamente estas vivencias ocurridas junto a otra persona, estos hechos fácticos, estos hechos ocurrieron en la realidad material, y Freud empieza a darle más importancia a las cuestiones fantasiosas, a las cuestiones que se dan justamente en la realidad psíquica, que la realidad psíquica también tiene una eficacia a la hora de poder generar un síntoma, de tener ese efecto traumático que Freud hablaba en la etiología de la histeria. Eh, Todo este recorrido viene por este lado. En principio, Freud lo que va a decir es que en la época más específicamente planteado, en la época de la pubertad, existen ciertas pulsiones que todavía escapan a lo normativo, que no se integran a la subordinación de lo genital y a la dirección normal de la sexualidad, sino que escapan a ella, que son justamente las pulsiones de carácter más perversas y de un orden también más infantil, que buscan concreción. ¿Qué pasa? A esta altura de la vida, con la edificación de los diques anímicos, esto trae un conflicto para el aparato psíquico, su realización, en sentido de que puede traer complicaciones para la persona en prejuicio de valores morales, de vergüenza frente a otra persona, decir yo no puedo hacer este tipo de actos, por más que sienta una satisfacción enorme al realizarlo, me genera un conflicto con respecto a eso, a esas dos instancias. Lo que hace el aparato psíquico es obviamente reprimir ese tipo de práctica. Lo que sucede ahora es que esa libido, con respecto a lo que es la carga energética de la pulsión que se reprime, queda boyando, queda suelta y necesita un punto de descarga, un punto de fuga, un punto donde poder descargar esa tensión que provoca en el aparato psíquico, que desborda, tiene una carga energética muy grande ese tipo de prácticas. Lo que logra hacer la libido es recurrir a la vía regresiva, ¿sí? Como ustedes recuerdan por el caso del sueño, cuando se cerraba la barrera de la conciencia, bueno, lo mismo sucede, pero con respecto a la represión. Se le cierra la barrera de la conciencia y la realización en el mundo de la realidad material y toma el camino contrario, toma el camino de la regresión. ¿Por qué toma el camino de la regresión? Porque se siente atraída por ciertos puntos de fijación que están justamente ubicados en huellas dentro del inconsciente, que son justamente las prácticas sexuales infantiles que se reprimieron con la llegada de los diques anímicos en el periodo de latencia, ¿sí? Ustedes por ahí se acuerdan con respecto a lo que era el fenómeno de la amnesia infantil, que ciertas personas tengan un descuido con respecto a las prácticas que llevaban adelante eh, desde el comienzo de la vida hasta los 6 años, más o menos, dice Freud, que la gente no tiene recuerdos muy nítidos de lo que hacía de niño. Bueno, justamente todas esas prácticas sexuales que se elaboraban en esa época temprana de la vida dejan una huella, no se olvidan, no desaparecen, esas cosas no desaparecen. Todo lo que provoca satisfacción difícilmente para la persona lo resigne tan fácilmente. Quedan ciertos restos en alguna parte, justamente en el inconsciente, a modo de huella, que atraen a esa libido. ¿Por qué? ¿Por qué la atraen? Porque esas prácticas sexuales infantiles pudieron concretarse en algún momento, ¿sí?
tienen ese poder de concreción, de que en algún momento se pudieron lograr, y es lo que atrae a la libido a poder embestir ese tipo de puntos de fijación. Cuando embisten esos puntos de fijación, y ahora estando por fuera del plano de la conciencia, que estamos por fuera de sus leyes, por fuera de sus reglas de la censura y eso, ahora tiene una posibilidad de concreción, pero no por el lado de la realización por medio de acciones, llevarlo a lo concreto, sino más que nada llevarlo en un carácter de ilusión de concreción. Se tiene la ilusión que se lleva adelante ese tipo de prácticas como si fuera un cumplimiento de deseo a través del sueño, como ustedes vieron. Bueno, tiene un carácter similar la fantasía en este sentido. En el sentido de que se puede realizar esa práctica sexual por medio de la ilusión y el fantaseo justamente de que se está llevando adelante. ¿Qué sucede? Muchas veces esa fantasía gana una carga energética que excede al aparato psíquico y que le exige al aparato psíquico justamente su concreción en la conciencia. Justamente ahora, esta también viene mucho de la mano con respecto a lo antiguamente Freud descrito del retorno a lo reprimido, que como el recuerdo reprimido del caso Emma gana mucha fuerza al tener un punto, un nexo entre un recuerdo actual y el recuerdo que se reprimió, ahora puede volver a la conciencia porque gana mucha fuerza y efecto traumático. Lo mismo sucede con la fantasía. Esta fantasía gana fuerza para poder exigir volver a la conciencia, que vuelva a querer concretarse nuevamente, ¿sí? Y eso obviamente trae aparejado otra vez un conflicto con el aparato psíquico, lo que va a accionar justamente en el momento final, que es, obviamente, volver a reprimir esta fantasía y lo mismo que sucede en el caso de la censura del contenido latente, que es emplear mecanismos similares al desplazamiento y la condensación, que es justamente deformar, disfrazar todo ese contenido ubicado en la fantasía y ubicarlo en un síntoma, ya sea en un síntoma histérico o un síntoma obsesivo. Que obviamente Freud lo detallará el síntoma en este caso como un pequeño retoño de este deseo sexual. Pequeño retoño en sentido de que el síntoma al estar desfigurado pierde por ahí la manera de identificarlo fácilmente, de decir, bueno, esto viene a cuenta de tal cosa, pero gana el carácter de descifrable, en el sentido de que logramos obtener algo que se filtra del inconsciente en ese síntoma, y eso es lo que le da el carácter de que nosotros podamos descifrarlo y trabajar con eso como analistas, ¿sí? Básicamente es eso. Bien, perdón. Hace regresión porque no encuentra cómo sublimarse y cuando vuelve a esos puntos encuentra una satisfacción. Claro, no hay manera de sublimar ese tipo de carga energética porque es muy grande, o sea, en el sentido de que no. La sublimación básicamente lo que nosotros podemos llevarlo adelante es con ciertas pulsiones en que el aparato psíquico puede dominar fácilmente, ¿sí? En el caso, obviamente, de estas pulsiones con una carga energética tan grande y que desborda el aparato psíquico, o sea, recuerden lo que es el principio de constancia, Freud siempre vuelve un poquito a los inicios de esa teoría, que es justamente un monto de afecto que desborda el aparato psíquico. Bueno, esto sucede más o menos parecido, en el sentido de que tiene una carga energética que difícilmente el aparato psíquico pueda dominar con facilidad y recurre de manera extrema a la represión. O sea, la represión no se utiliza siempre, se utiliza en casos muy extremos, en donde la utiliza para poder sortear un monto de displacer muy grande que genera esa tensión de esa carga energética, ¿sí? Si no, tranquilamente se podría sublimar ese tipo de pulsiones. Esa es la diferenciación entre la represión y la sublimación, básicamente. La sublimación se encarga en poder desviar la meta sexual hacia una no sexual en pulsiones que fácilmente pueden ser dominables, pero en el caso de aquellas que retornan cosas de lo reprimido con fuerza, como en el caso de las fantasías, a, a la represión. No sé si quedó claro, por ahí quieren preguntar un poquito más sobre esto. Sé que es complicado, o sea, no es fácil.
Yo traté como de hacerlo lo más condensado posible, la explicación. Sí, sí, quedó claro. O sea, entonces, a ver si entendí. Em, o sea, Freud dice que, por ejemplo, en el caso de Emma, em, o sea, esto podría, o sea, lo que a ella le pasó podría ser una fantasía, que es el sustituto de algo, o sea, en este caso de una práctica sexual que se encubrió. A ver, sí, pudo haber ocurrido, como también puede suceder con respecto a el caso de Elizabeth, Sí, también podría suceder algo similar, con respecto a que era justamente la fantasía de estar con su cuñado, podríamos decir, que pudo haber atraído el síntoma histérico. claro. En el Eh, caso de Elizabeth, o sea, como esta fantasía de estar con su cuñado queda en el inconsciente, retorna en un síntoma, o sea, retorna a la realidad en un síntoma, como un claro, dolor de piernas. es un síntoma histérico, sí, sí, Ok. sí. O sea, ustedes tienen que entender que en el síntoma siempre hay algo de la fantasía, de lo inconsciente que se logra filtrar. Eso es lo que le da la capacidad de poder ser descifrable. Lo mismo que pasa con los sueños sin el contenido manifiesto. Eh, siempre hay algo de lo que está inconsciente que se logra filtrar y da una punta para que nosotros podamos analizarlo como psicoterapeutas. Bien, ¿alguna duda más con respecto a fantasía? Ahí veo algo que escribió Caro que dice, entonces la fantasía se hace inconsciente solo después de que la carga energética aumente. Hablaba de los sueños diurnos también. A ver, la fantasía ya de por sí es inconsciente, porque la libido al tener este carácter regresivo a los puntos de fijación que están ubicados justamente en el inconsciente, ya de por sí son inconscientes. ¿Sí? Por ahí, a la hora de hacer análisis, ¿sí? De trabajar con análisis específicamente con la gente que trae este tipo más específicamente las fantasías primordiales, eh, podríamos decir que Freud logra recabar un recuerdo que en principio parecía un recuerdo, un hecho fáctico, algo que ocurrió en la realidad material, pero que después podríamos pensarlo como una fantasía justamente, que se logra extraer en análisis por medio de la asociación libre. Podríamos pensarlo por ese lado, con respecto a la idea de que no es un recuerdo vívido que la persona constantemente está pensando, sino que es más que nada una forma de satisfacción que el aparato psíquico puede elaborar con respecto a una pulsión que se reprime. El tema es que esa fantasía en algún momento desborda y tiene una carga energética muy pesada, lo que lleva a que busque inevitablemente realizarse por medio de la acción, descargarse a través de pasar por la barrera de la censura, llegar a la conciencia y poder llevarse adelante por medio de una acción, ese tipo de práctica sexual que se está fantaseando. ¿Sí? Eso es como los puntos más claves que usted tiene que entender. Que la fantasía es un modo de satisfacción y también de descarga de esa carga energética libidinal que quedó varando porque se reprimió la pulsión y la pulsión perdió peso porque se le sacó la carga energética. eh, y esa libido se descarga por medio de ese fantaseo porque es una ilusión de realización de esa práctica sexual. El tema es que justamente tiene eh, este contrapunto que es que gana una carga energética muy grande porque se revitaliza esa práctica sexual que ya quedó reprimida y da lugar a una exigencia de parte de esa fantasía en concretarse en el mundo, en la realidad material. ¿Sí? Esta es la idea más que nada y más como clave a la hora de entender lo que es la fantasía y como eslabón intermediario entre lo que es lo traumático, que es justamente esta primer pulsión sexual que se reprimió, que genera conflicto, y el propio síntoma. ¿Sí? Bien, por ahí me salté algo y no me di cuenta, por ahí me lo podrían decir, por ahí tienen otra duda, también puntué con esto.
una duda sobre la introversión. Claro, pero eso creo que es más que nada de narcisismo, ¿no? Yo no me quiero adelantar tanto aún porque... o también estaba en el texto de mis tesis y por ahí no me di cuenta. No sé si me lo pueden aclarar porque está en TP11. A ver. Introversión. Claro, porque la libido, y también esto lo van a ver mucho mejor, lo van a entender muchísimo mejor con respecto al narcisismo. La idea de introversión es esta idea de que hay ciertos objetos que ingresan objetos. Hay algo que se incorpora a otra cosa. En este sentido, la libido que está ubicada más específicamente en una pulsión que buscaba concreción en la realidad material, que se reprime y se da por medio de la vía regresiva. Eso se da una introversión de la libido para el mundo interno, ¿sí? Específicamente para el mundo del inconsciente. Esta es más que nada la idea de introversión, que va muy de la mano con la idea de la vía regresiva, que pase desde el mundo de la conciencia hacia el mundo inconsciente, que tome esa vía contraria. No sé si por ahí quedó claro, o por ahí me podría haber extendido un poquito más, no sé. Bien, bien, bien. ¿Algo más con respecto a fantasía? O sea, yo creo que lo clave igual ya lo mencioné como punteo a la hora de poder leer los textos, más específicamente mis tesis y conferencia 23. Eso es como lo más clave, sobre todo lo que es el pasaje de lo traumático al infantilismo de la sexualidad. En esta idea, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? No. Yo Bueno, te hago una consulta. sí, Eh, bueno, con respecto a esto de fantasías, para sí. ver si entendí. Em, lo de la libido, bueno, si esta libido aumenta, entonces o sea, la fantasía se vuelve conflictiva, el yo lo reprime, va al inconsciente y retorna a la realidad en un síntoma. Ujú. Em, o sea, como no puede ir a la realidad, eh, no puede ir a la realidad, se frustra y vuelve regresiva a los puntos de fijación, ¿no? Sí, Ah, ok, sí, sí, sí. listo. Sí, sí, sí. O sea, la concreción, la realización de esa pulsión sexual se frustra, pues justamente su realización es conflictiva para el aparato psíquico. ¿Sí? Ok. Eh, La frustración, perdón, tiene que ver con un poco lo de los diques que hablaban ujú, en el TP anterior. sí, Ok, tiene mucho que ver con los diques. Yo creo que es inclusive lo determinante a la hora de frustrar una pulsión sexual perversa, que se escape de lo normativo. Por toda esta situación, obviamente, ustedes saben que los diques anímicos se caracterizan por el asco, la vergüenza, lo ujú, moral. Eh, bueno, todas estas prácticas sexuales muchas veces van en contraposición de todos estos diques anímicos, que son básicamente la edificación de lo que sería más adelante la conciencia moral y el ideal del yo, que para los que entran en narcisismo lo van a ver, pero justamente todas estas cosas son por ahí lo que funciona como barrera a la hora de impedir ciertas prácticas que conflictúen y también que dejen pasar ciertas prácticas más o menos moldeables que vos decís, bueno, por hoy sabemos que las perversiones como tal no son patológicas, sino que forman parte de un cierto ingrediente dentro de la sexualidad de las personas sanas. O sea, sí o sí las pulsiones no generan traumas porque sí, tiene que haber una en particular y esto tiene que ver mucho también con la historia libidinal de la persona, o sea, con la singularidad de la propia persona, porque una misma práctica no va a ser traumática para otra. Lo mismo sucedía con el tema de los sueños, que una persona sueña una cosa no significaba lo mismo para la otra. La cuestión de la historia libidinal en el sentido de
cómo se fueron desarrollando las distintas pulsiones parciales. ¿Sí? En algunas predominan más, no sé, las pulsiones orales, en otros predominan más las pulsiones del ver, por ejemplo, como sería en el caso de la ceguera histérica, que es un buen caso para pensar por ahí lo que es la diferenciación entre pulsiones de autoconservación y sexuales y su convergencia. Que justamente, ahora perdí el hilo, que justamente viene un poco de la mano con eso, de que las pulsiones, más que nada específicamente de cómo se van desarrollando, condicionan después la sexualidad adulta, ¿sí? En el sentido de que la mayoría de las pulsiones que se integran en lo que sería después la sexualidad adulta, la sexualidad normal, si se quiere, son justamente estas prácticas sexuales menos desarrolladas, menos estimuladas, menos buscadas, pero que existieron, que se dejaron moldear, se dejaron subordinar al primado genital, y justamente hay otras prácticas que obviamente el sujeto, más específicamente, sí, específicamente el sujeto no va a resignar tan fácilmente, inclusive hay ciertas pulsiones que no se integran porque no se quieren largar básicamente, que son aquellas que después dan lugar a lo que sería lo sintomatológico, ¿sí? Usted tiene que tomar en cuenta que hay ciertas pulsiones que escapan a toda esa integración, a toda la organización genital en la adultez, que siguen funcionando como pulsiones parciales, que siguen siendo parte de la sexualidad infantil y que siguen buscando concretarse en la realidad material, ¿sí? Algunas lo logran, o sea, hay ciertos momentos en donde se deja, donde se da lugar en ciertos momentos en particular, puede ser la intimidad, puede ser justamente en lugares específicos para llevar adelante ese tipo de práctica. Por ejemplo, si una persona es exhibicionista, por ejemplo, tiene placer exhibiendo su cuerpo frente a otras personas, no lo va a hacer en la vía pública, lo va a hacer en un lugar en donde esté reglamentado, en donde haya gente que esté más o menos en la misma, no va a ser en un lugar en específico, en un momento en específico, y eso está regularizado por los diques anímicos, que dan lugar a que en ciertos momentos esto se concrete y se pueda satisfacer en algún momento y no genere conflicto. Si hay una persona que tiene una fijación con ese tipo de prácticas, ahí sí está el carácter patológico de las perversiones, ¿sí? La fijación en la exclusividad de la práctica sexual enlazada únicamente con esa finalidad, ¿sí? Con una finalidad que sea puramente por fuera de lo normativo, que no se que no se deje intercalar una cosa y la otra, ¿sí? Que de vez en cuando Freud dirá que es normal que suceda esto de que la sexualidad tenga fines reproductivos y también busque la satisfacción sexual por otros medios, ¿sí? Por medio del fetichismo, el sadomasoquismo, la homosexualidad, etc. Freud dice que eso en específico no es patológico, pero sí el carácter patológico lo da la exclusividad de esa práctica, que justamente sea tan predominante. Eso es lo que le da bueno, no quiero ser reiterativo con respecto a eso, pero eso es lo que le da el carácter patológico a la hora de diferenciar las perversiones, porque las perversiones per se no son patológicas, como dice la medicina, sino que para el psicoanálisis se dan por otro lado. Bien. Ahí pudimos articular bastante los 3 TPs. No sé si tenían alguna duda más. Y ya ir más o menos cerrando. ¿Sí? Yo tengo una última duda que es como, tipo, no quiero que sigas avanzando y que cada vez nos alejemos más de estos temas. Sí. Es la última pregunta que hago de este tema y ya cierro. Sí. Con el tema de 3 ensayos. Freud dice que en la sexualidad infantil las pulsiones parciales se manifiestan. Uh-huh. Entonces, lo que yo tendría que caracterizar de la sexualidad infantil es cómo se manifiestan estas pulsiones. Sí.
Y ahí arranco y digo, lo de, ¿cómo es? Banca. Ahí diría lo de que nace por apuntalamiento, lo de que es autoerótica, y lo de que cada pulsión tiene su zona erógena. Sí, Y puedo sí, sí, meter ahí sí. el ejemplo del chupeteo. Sí, 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 Sería en sí. ese orden. O sea, vamos a practicar un poco con cómo sería una respuesta de parcial. Sí, por favor. Sí, 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 sí. O sea, yo siempre lo que hago cuando respondo, y más específicamente en esta cátedra, es y siempre introducir desde qué texto voy a hablar. O sea, voy a hablar de 3 ensayos y voy también a articular con pulsiones y destino a la pulsión. Eso depende de ustedes. Específicamente lo que es la sexualidad infantil, cómo caracterizarla y hablar de sus exteriorizaciones, yo me centraría únicamente en 3 ensayos y ya está, porque está todo ahí. O sea, en principio, obviamente, caracterizar la sexualidad infantil con todas estas características que nombraba Mariana, y después ya ahí ejemplificar con una exteriorización y justamente usar el chupeteo. ¿Sí? Como para explicar cada una de esas que ya fue nombrando. Y darle justamente un cierre con respecto a que todo esto se diferenciará de la sexualidad adulta, hacer como esa contraposición en lo que va a ser más adelante el primado genital, que tenga esta finalidad reproductiva, que esté direccionada hacia un objeto fuera del propio cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Como para organizar las preguntas, puede ser que también a muchos les cuesta este temita, que por ahí entienden bastante de lo que trata la materia, pero les cuesta por ahí ordenar una respuesta, que también vi una pregunta de alguien en el chat con respecto a eso. Lo mejor que les puedo aconsejar a ustedes, no sé si para este espacio o para otro momento, es que por ahí me contesten los modelos de parciales que mandé en el grupo y me manden sus respuestas a mí. ¿Sí? Que yo se las voy a estar corrigiendo, cualquier cosita, o sea, yo para eso estoy, no tengo ningún problema. Me las mandan por privado, por el grupo, por donde quieran, pero me las mandan. Yo las veo y les corrijo más o menos tema redacción, ¿sí? Porque por ahí es medio, hubo bastante complicaciones con eso en el primer parcial. Yo no me la esperaba, pero bueno, puede pasar, no pasa nada. Yo estoy a disposición para ayudarlos también con esa pata. No tanto el contenido, pues yo lo veo bastante bien. El tema justamente es eso, por ahí mi preocupación es eso, cómo se ordenan a la hora de responder, que no es sencillo, a mí también me pasa, nos pasa a todos, o sea, son muchas cosas, muchos conceptos en simultáneo y es difícil ordenarlos todos, así que bueno, yo les doy esa opción, si la quieren usar bárbaro, yo no tengo problema. Sí, narcisismo vamos a ver, lo mejor será ahora en este Meet en particular es enfocarnos justamente en los primeros TP y ya después empezar a arrancar con TP 12, 13, 14 y 15 en el próximo, ¿sí? O sea, la idea también es más o menos cerrar -5 y tomarnos un descansito de 5 minutos para retomar. No sé si por ahí querían alguna duda que yo pueda anotar y retomar ahora en el Meet que viene para poder como arrancar. O algo que quedó por ahí colgando ahora de lo que estamos hablando. Yo tengo una duda para el Meet siguiente, Sí. acerca del Edipo, tipo en la, o el complejo de castración, a ver, en la niña, ¿cómo sale del Edipo? Yo tengo que, esta sale como de una forma un poco más lenta que el varón, pero no me queda claro cómo. O sea, sale de una forma más lenta, pero ¿cómo lo hace? Bien. Vos tenés la duda de la dirección que toma todo lo que es complejo de castración, complejo de Edipo en la niña, Sí, específicamente. en el varón lo Sí. tengo un poco más claro, pero, pero en Sí, la niña pasa que eso igual ya es un problema hasta del propio Freud, porque incluso Freud lo admite que no es claro con la dirección que toma el complejo de Edipo en la niña, inclusive medio como que le da una idea medio. Inclusive él lo plantea como diciendo no soy claro, medio como que lo dejé a medias porque no me cerró bien y como que él toma siempre el concepto
modelo paradigmático del complejo de Edipo siempre es del varón para Freud, porque es como Ok. el más fuerte para Sí, creo entender. que de hecho él dice como que el entrar como en el mundo de la mujer es como, o sea, Sí, no me sí, acuerdo la a palabra ese, exacta, pero era medio enroscado. sí, 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 para él, a él siempre se le hizo muy difícil por ahí entender lo que es el desarrollo psicosexual en la mujer. Eh, yo lo pienso del lado de que porque somos varones y por ahí no entendemos mucho eso, eh, no, por ahí un poco Freud pecó de eso, de no comprender bien lo que es, a pesar de justamente haber tenido muchísimas pacientes mujeres, pero bueno, ya eso es problema de él y está contextualizado como lo pudo contextualizar. O sea, yo no me enroscaría más con eso. Sí, eh, sí, Kettner, Hola, hola, perdón, es que estaba sí, poniendo a cargar la compu. Sí, por lo que comentan sobre el complejo de Edipo en cuanto a la niña, justamente eso de que incluso para el mismo Freud se le hace difícil porque no le queda claro, pero no sé si esto esté correcto y si es que llega a ser correcto, no sé si sirva de aporte que lo que yo entendí también, al menos para mí, como que me da una idea de cómo la niña supera el complejo de Edipo es porque, eh, digamos, la niña quiere que el padre le cumpla, le conceda un hijo, ¿no? Le conceda eso, ¿no? Un hijo. Y, y el padre al no concederle, al solo decirle que sí, bueno, ya sí, tipo, y nunca pasa nada, es como que la niña, digamos, se llega a decepcionar y esa decepción causa de que ella diga, no, bueno, o sea, me decepcioné de mi padre nunca va a hacer eso, me prometió, me dijo que sí, pero al final nunca, no está pasando, no pasa, nunca lo va a hacer, llega como que a decepcionarse, como que se reprime y hace que ella, digamos, en lugar de querer busca, o en lugar de querer de que el padre le concede el hijo, ella piensa ahora de que como me decepcionó, ahora quiero que un hombre, o sea, fuera de mi padre, un hombre me conceda eso cuando sea grande, digámoslo así. Y tipo, como que más o menos por ahí yo lo tengo entendido en lo que respecta a la niña y cómo sale del complejo de Edipo, porque es cierto lo que mencionan, de que hasta el mismo Freud, para él no resulta ser claro. Bueno, eso. no, no, está muy bien, o sea, lo vamos a trabajar más ampliado todavía en el próximo Meet, pero está muy bien esa dirección que estás teniendo, la verdad, muy, muy clarito. Eh, sí, o sea, la idea ahora, en el próximo Meet, es ya empezar de lleno con Complejo de Edipo, que no es tan largo ni tampoco es tan complicado, o sea, no se tienen que roscar tanto, yo les voy a dar las puntas necesarias para encarar esos TPs. A mí lo que me preocupa más es narcisismo, porque ese sí es un texto complicado y yo quiero tener tiempo para poder verlo con tranquilidad y que ustedes lo puedan entender, para los que obviamente entra narcisismo en el parcial, que increíblemente son un montón, yo no lo puedo creer, la verdad que llegaron a ver narcisismo, Sí, sí, A mí también me preocupa. a, a nosotros nuestro profe nos dijo que nos va a tomar del TP9 al 15 y ni siquiera, o sea, como quiera acabamos de ver lo del complejo de Edipo y pues el miércoles que era hoy, pues no tuvimos clases, entonces, y estamos justos ahí, la verdad. bien, bueno. Eh, ¿Les parece que dejemos 5 minutitos de descanso? Dentro de un rato mando el otro link, ¿sí? Para retomar, obviamente, el que toma hasta TP11. eh, si quiere, igual podemos retomar cositas al principio ahí, con respecto justo al nodo que tenía Sofi con respecto a la definición de pulsión y pulsiones parciales, podemos arrancar por ahí y después ya arrancar de lleno con complejo de Edipo, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, nos vemos.